o la falla en la formación de la lateralidad derecha-izquierda. Hay teratógenos que pueden influir en esto, sí, y van a actuar sobre esta vía que estamos viendo, la 5-HT. Ahora, aquí veremos un poquito de lo que son el campo cardiogénico primario, que va a ser inducido la formación de este campo cardiogénico primario, esta estructura en forma de herradura en la parte cefálica del embrión. Miren, va a ser inducida su formación por el propio endodermo de la faringe en desarrollo, ¿ya? Y estas células que están aquí van a proliferar. Al principio son células aisladas y después se van a unir para formar primero un cordón de células y después un tubo. ¿Ya? Van a ser dos tubos en realidad, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Y este tubo va a estar constituido inicialmente por unas células que están constituyendo su capa más interna y que se van a transformar, más adelante vamos a ver en el endotelio, y rodeadas de una capa de células que van a formar la capa muscular primitiva, que son los miocardiocitos, ¿ya? Esta estructura, miren, hacemos un corte y estamos viendo en el corte frontal y en un corte sagital visto lateralmente. Esta es la parte cefálica, aquí está esta cavidad, la vamos a ampliar un ratito, y esta es la parte caudal. Entonces, fíjense, nosotros vamos a hacer aquí una ampliación para ver esta parte craneal, ¿ya? Y esta estructura que se está viendo ahí, eso que les he pintado de rojo, esito es el corazón que se está formando y está dentro de esa cavidad, la cavidad pericárdica primitiva, ¿ya? Vean que está en la parte cefálica, este es el tubo neural, entonces está por delante del tubo neural. Ahora, durante el desarrollo y durante la cuarta semana de desarrollo, en realidad, se produce el plegamiento del embrión en sentido cefálico, en sentido caudal, hacia la porción ventral. Entonces, cuando se produce este plegamiento, resulta que el corazón va a cambiar de ubicación. Miren, estaba en la parte cefálica por delante del tubo neural y va a migrar hacia la porción ventral. Eso lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Mientras esto está ocurriendo, la pared del corazón está constituida por una capa de endotelio, que es su capa más interna, y los mioblastos constituidos por los miocardiocitos, ¿no es cierto?, dentro de la cavidad pericárdica. Esto ya lo habíamos visto. Aquí está este proceso de plegamiento que estamos viendo para la formación del tubo neural. No se olviden que hasta aquí, miren, este es un cordón de células, este es otro cordón de células totalmente separados, uno a cada lado de la línea media. Entonces, gracias al plegamiento, y en este caso el plegamiento de sus bordes laterales, es que el embrión, miren, se va a plegar en sentido cefálico, caudal, pero también sus bordes laterales se van a unir. Entonces, se van a acercar estos bordes laterales y finalmente se van a fusionar los tubos. Esto es lo que estamos viendo aquí. Ese plegamiento lateral, aquí estamos, ¿no es cierto?, disco embrionario trilaminar, por aquí está mi línea primitiva. Voy a hacer la ampliación para que podamos identificar mejor. Y fíjense, aquí está. Este es el cordón de células en el lado derecho, cordón de células en el lado izquierdo, y así como les he puesto las flechitas, los bordes laterales se van a unir hacia la línea media. Entonces, con esta unión lo que hacen es que estos cordones se aproximen uno al lado del otro y finalmente se van a ir fusionando, así como se ve y nos está señalando las flechitas, de la parte caudal hacia la parte craneal. Una vez que primero eran cordones, después se transforman en conductos, ¿ya? Es decir, que ya van a adquirir una luz, se fusionan y van a formar un solo tubo. Este es el tubo cardíaco o tubo a partir del cual que está constituido, como ven ustedes, por una capa de endotelio y encima una capa de miocardio. Entonces, este tubo, miren, este tubo que se ha fusionado gracias a este proceso va a terminar en esto, ¿no es cierto? Es un solo tubo cardíaco que está dentro de esta cavidad que va a ser la cavidad pericárdica primitiva y está sostenido hacia la pared dorsal por este pequeño hilito que están viendo ahí, que es el mesocardio dorsal. Esta imagen ya la tenemos aquí ampliada, ¿no es cierto? Ya hemos formado el tubo cardíaco, es el resultado de la unión de los dos tubos endocárdicos, ¿no es cierto? Luego del plegamiento de los bordes laterales. Aquí está el tubo cardíaco y a partir de esta imagen es que nosotros podemos identificar, miren, las paredes del corazón, cómo se están formando. Si hacemos un corte a este nivel y vemos desde arriba, esto es lo que vamos a ver. La luz del tubo cardíaco,
o de este tubo, ¿no es cierto?, constituido por su capa más interna, que es una capa de endotelio. Encima del endotelio se ha formado esta capa gruesa, que son la gelatina cardíaca, que es rica en ácido hialurónico, y por encima tenemos esta otra capa, que es el miocardio primitivo. Ya encima del miocardio primitivo van a haber unas células, las células del órgano proepicárdico, ya estas células que se van a organizar después para formar el epicardio. Finalmente, fíjense, las células de la gelatina cardíaca, degenera, desaparece, pero va a dejar vestigios en los lugares donde se forman tabiques y válvulas en el corazón. Una vez que desaparece la gelatina cardíaca, pues el endocardio se transforma, el endotelio se transforma en el endocardio, la capa de músculo que había quedado se va a transformar en el miocardio definitivo y la capa más superficial que va a formar el epicardio. Repito, este epicardio se transforma en todo un sistema, el órgano proepicárdico, y de aquí se van a formar las arterias coronarias, que son las que van a dar irrigación al propio corazón. Formado el corazón así, bueno, hasta este punto el tubo cardíaco, ya sabemos cómo están constituidas sus paredes, resulta que va a iniciar un proceso de plegamiento. Esta línea punteada que apenas sí se la ve ahí es la cavidad pericárdica. Fíjense que el tubo cardíaco no está por completo dentro de la cavidad pericárdica, solamente hay algunos segmentos dentro de él, ¿ya? Entonces, identificaremos qué partes tiene este tubo cardíaco. La parte de craneal a caudal, fíjense, tenemos el tronco arterial, de aquí se van a formar la arteria pulmonar y la aorta, luego tenemos el cono o bulbo arterial, este es el ventrículo primitivo, que después se transforma en derecho-izquierdo, la aurícula primitiva, que después se va a dividir en derecha-izquierda, y en la aurícula primitiva están drenando los senos venosos, seno venoso derecho y seno venoso izquierdo. Esta línea que yo se los he pintado de amarillo y que es el punto de conexión entre el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva es el conducto aurículo-ventricular, ¿ya? Es la conexión entre las dos estructuras. Miren, el proceso de plegamiento de este tubo, obviamente durante el proceso de plegamiento cefálico y caudal del embrión, tiene lugar a partir del día 23 y termina más o menos el día 28. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo? Transformar este tubo que estaba así extendido en esta estructura que es un poco más amigable para conocer o acordarnos de lo que es en realidad el corazón en el ser humano adulto. Entonces, lo que les decía, esta línea punteada ya es la cavidad pericárdica y gracias a este plegamiento, la formación de la asa cardíaca, es que se va a producir o va a ocurrir que prácticamente todo el corazón quede dentro de esta cavidad pericárdica, ¿ya? Y es lo que les había mencionado. Inicia el día 22 y va a terminar prácticamente esto el día 28. Perfecto. Seguimos entonces. Para que se forme esta que es el asa cardíaca, este plegamiento que les estoy mencionando, miren, tiene que ocurrir aquí, ya, tiene que ocurrir un desplazamiento dividimos prácticamente este tubo cardíaco en una parte craneal y esta que es la parte caudal, lo rojo es la parte caudal. Va a ocurrir el plegamiento en sentido ventral, desviándose hacia el lado el plegamiento de la parte craneal ocurre en sentido ventral, hacia el lado derecho y hacia la parte caudal. Y esta que es la parte caudal se va a plegar en sentido hacia la parte craneal, por detrás de esta parte, o sea, en sentido dorsal, ¿no es cierto? Y se inclina hacia el lado izquierdo. Gracias a ese plegamiento de la asa cardíaca es que va a entrar dentro de la cavidad pericárdica y va a tener este aspecto que es un poco más conocido para nosotros. Entonces, esta es la cavidad ventricular, ¿no es cierto? Y aquí atrás están las aurículas. Bueno, la aurícula primitiva porque por ahora solamente es una. ¿Qué ocurre si es que hay errores en este plegamiento? Ocurre una alteración, que es la dextrocardia. Miren, este es el plegamiento habitual. Se está produciendo el plegamiento de la parte cefálica o craneal en sentido ventral hacia abajo y hacia el lado derecho. Y de la parte caudal hacia la parte dorsal, hacia arriba y hacia el lado izquierdo. Esto es cuando ha ocurrido bien el plegamiento y miren, tenemos el corazoncito dentro de la cavidad torácica de manera adecuada. En algunos casos ocurre hacia la inversa.
Miren, el plegamiento de la parte craneal ocurre hacia el lado izquierdo y el de la parte caudal hacia el lado derecho. Entonces, ahí se produce la dextrocardia. Este es el corazón normal, este es el corazón normal y esta es la dextrocardia y esta es la dextrocardia, ¿no es cierto? Entonces, la punta del corazón estaría no hacia el lado izquierdo, sino hacia el lado derecho. Ya, aquí también nos habla del desarrollo venoso inicial, ¿ya? Y estamos viendo un corte del embrioncito en sentido sagital, vista lateral, parte cefálica, parte caudal. Este es el saco vitelino y estamos viendo este que es el seno venoso, que está nutrido por 3 venas, recibe 3 venas. Esta es la vena vitelina, esta es la vena del cordón umbilical, la vena umbilical, y este tronco ahí es el tronco de la vena cardinal común. Se unen las 3, la vena vitelina, la vena umbilical y la cardinal común, y forman el seno venoso, como estamos viendo aquí. Estos son los senos venosos, y aquí están las 3 venas. Cada uno de los 2 senos venosos, el derecho y el izquierdo, está nutrido por esas 3 venas, ¿ya? Y miren, tenemos seno venoso izquierdo, seno venoso derecho, juntos se están uniendo para desembocar en esta que es la aurícula primitiva. Al inicio vamos a ver que los dos son exactamente del mismo tamaño, exactamente iguales. Sin embargo, durante el desarrollo, el seno venoso derecho es el que va a crecer más rápidamente y va a traccionar al seno venoso izquierdo hacia el lado derecho para que juntos desemboquen en lo que va a ser la cara dorsal de la aurícula derecha. Ahí estamos viendo simplemente para identificar las 3 venas que van a formar el seno venoso y esta línea que yo les he pintado aquí simulando lo que es la línea media para que vean que realmente durante el desarrollo el seno venoso derecho tracciona al izquierdo para que juntos desemboquen en lo que va a ser la cara dorsal de la aurícula derecha. Hay un desarrollo ya desigual de los 2 senos venosos, como están viendo. El que más crece es el seno venoso derecho. Y esto es porque van a haber cambios. A pesar de que son pares, las 2 vitelinas, derecha e izquierda, las 2 umbilicales, derecha e izquierda, hay un desarrollo desigual, ¿ya? Y resulta que van a haber unos que se llaman cortocircuitos. ¿Por qué? Porque la vena vitelina del lado izquierdo va a degenerar, las cardinales del lado izquierdo, generalmente de las comunes, de la común, la anterior es la que va a degenerar. Entonces, estos cambios hacen que haya un cortocircuito y se desvíe la sangre de todo el lado izquierdo del cuerpo, de la parte cefálica, hacia lo que va a ser el lado derecho. Ahí están otra vez las 3 venas. Aquí estamos viendo un poquito esta desembocadura. Esta es la aurícula primitiva. Este es uno de los senos venosos, porque no se olviden que estamos en corte sagital. Entonces, esta desembocadura en común de ambos senos venosos, miren, la estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo la configuración interna de la aurícula primitiva. Esta es la aurícula primitiva, esta parte va a ser la aurícula derecha, esta parte va a ser la aurícula izquierda. Entonces, por aquí va a estar el tabique interauricular. Fíjense que antes desembocaban juntas, bueno, siguen desembocando juntos los 2 senos venosos, pero más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Entonces, aquí está la válvula de este seno venoso y fíjense que esta válvula, la del lado derecho, la válvula del lado derecho se ha unido con lo que va a ser el tabique interauricular. Más adelante, ahí está. Y su válvula derecha se divide en 2, perdón, su válvula, sí, la derecha se divide en 2. En la parte superior para albergar a la vena cava superior, la desembocadura de la vena cava superior, y la parte inferior para formar la válvula de la vena cava inferior. Esta es la desembocadura, esta chiquitita, y vamos a ampliar ahí. Esta es la desembocadura del seno venoso izquierdo, que en nuestro corazón está como la desembocadura del seno coronario, ¿ya? Es el vaso que va a drenar las coronarias, ¿no es cierto? Las arterias, las venas coronarias que van a drenar la sangre de la propia pared del corazón. Bien, hemos hablado brevemente y de manera global de lo que es el desarrollo del sistema venoso y ahora vamos a empezar a hablar de la tabicación del corazón. Es decir, miren, ese tubo cardíaco que habíamos visto es un solo conducto con partes más abultadas, más desarrolladas y otras un poco más estrechas. Sin embargo, es un solo conducto, ¿ya? Y no tiene divididas las aurículas, los ventrículos en su interior, no. Ahora es lo que vamos a hacer, ahora.
avanzada, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos este proceso de tabicación del corazón, inicia más o menos a la mitad de la cuarta semana de desarrollo y va a concluir hasta la octava semana de desarrollo. Como que ese periodo que estamos hablando, ese tiempo corresponde al periodo organogenético, ¿no es cierto? Donde en el embrión tienen que formarse y determinarse los primordios de prácticamente todos los órganos, aparatos y sistemas, y uno de los más importantes, pues es el sistema cardiovascular. Inicia el desarrollo del sistema cardiovascular, dice que a la mitad de la tercera semana de desarrollo. ¿Por qué? Obviamente empieza a formarse porque las necesidades de aporte de nutrientes y de oxígeno para el embrión que está creciendo aceleradamente ya no son suficientes y entonces tiene que formarse el corazón. Le hemos hecho al corazón un corte coronal y hemos sacado la tapita anterior, ¿no es cierto? La cara anterior, y estamos viendo esta que sería su cara dorsal. Entonces, fíjense. Ay, perdón, se ha activado por algún motivo mi inteligencia artificial y me está contestando no sé qué. Ya, entonces, fíjense, este aro que yo les he puesto ahí es justo el conducto aurículo-ventricular primitivo. Es uno solo, no hay dos en este momento. En realidad, este aro que yo les he puesto aquí es, obviamente, yo lo he aumentado para que ustedes puedan visualizar qué es lo que vamos a separar, qué es lo que vamos a dividir. Miren, si a esta estructura nosotros le hacemos un cortecito y voy a utilizar aquí esta plumita, fíjense, y le hacemos un corte más o menos a este nivel y miramos desde aquí arriba, ahí va a estar nuestro ojito. Miren, más o menos lo que nosotros vamos a tener es esto. Vamos a observar más o menos así la pared del corazón, ¿ya? Y todo esto que estamos viendo, todo este espacio, es este conducto, lo que está en el arito, el conducto aurículo-ventricular primitivo. Es uno solo. Esta es la cara dorsal, de la pared dorsal del corazón, y esta es la pared ventral del corazón. ¿Listo? Entonces, fíjense, habíamos hablado hace rato de la gelatina cardíaca y dijimos que la gelatina cardíaca después de formarse degenera y desaparece, excepto donde se van a formar tabiques y válvulas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ha quedado un vestigio de la gelatina cardíaca aquí en la pared dorsal y otro en la pared ventral. Entonces, a esa gelatina cardíaca viajan células mesenquimatosas que van a sufrir una transformación epitelio-mesenquimatosa y fíjense, la gelatina cardíaca y esas células van a crecer una hacia la otra. Finalmente, se va a formar, se van a fusionar y van a formar una estructura, ¿ya?, que va a separar el conducto aurículo-ventricular primitivo en dos, el conducto aurículo-ventricular primitivo izquierdo, que va a ser este, y el conducto aurículo-ventricular conducto aurículo-ventricular derecho. Entonces, en esta imagen, esta es nuestra gelatina cardíaca. ¿Ya? Ahí la estoy pintando de azul. Perdón, no es la gelatina cardíaca ya. La gelatina cardíaca ha promovido que crezcan estos tabiques. ¿Ya? Se han fusionado los tabiques y ahora ese tabique que se ha formado es la almohadilla o cojinete endocárdico. Aquí está. Es esta estructura. Es la almohadilla endocárdica. ¿Ya? Esto. Y aquí está el conducto aurículo-ventricular derecho y el conducto aurículo-ventricular izquierdo. ¿Ya? Entonces, la estructura embrionaria que divide en dos el conducto aurículo-ventricular primitivo es evidentemente esta que acabamos de pintarla aquí, ¿ya? Aquí en esta ampliación la podemos ver, se llama cojinete o almohadilla endocárdica. Para el Lachman está como almohadilla, pero en algunos lugares también habla de cojinete endocárdico. Es lo que les había dicho, esa matriz que había quedado, ¿no es cierto?, que era resto de lo que era la gelatina cardíaca, ahí ha sido invadida por células mesenquimatosas que han hecho mitosis y finalmente ha habido una transformación epitelio-mesenquimatosa para que se forme esta almohadilla cojinete endocárdico, dividiendo en dos el conducto auriculoventricular primitivo, en derecho e izquierdo. ¿Listo? Vamos a la siguiente imagen y aquí tenemos que identificar primero, esta es la almohadilla o cojinete endocárdico, aquí esta es la almohadilla o cojinete endocárdico y aquí es esta la almohadilla o cojinete endocárdico. Verán ustedes que hay diferentes grados de evolución, ¿no es cierto?, de lo que es el desarrollo del corazón para que si hablemos del proceso de tabicación. Tenemos que tener en cuenta que esta, necesita aquí puntero, ya, nos hemos equivocado. Aquí.
Tenemos aquí el puntero láser y fíjense, este es el techo de la aurícula primitiva. Del techo de la aurícula primitiva va a crecer esta membrana semilunar, se llama septum primum. ¿Ya? El septum primum todavía no ha alcanzado al cojinete endocárdico y mientras lo alcance deja este orificio, se llama ostium secundum. El septum primum, ¿qué está haciendo? Está dividiendo parcialmente lo que va a ser la aurícula derecha de la aurícula izquierda. ¿Ya? Y mientras alcanza a la almohadilla o cojinete endocárdico, deja este orificio que es el ostium primum. Estamos viendo todo el proceso, aquí estamos viendo ostium primum, ¿ya? Pero aquí abajo ya vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, el proceso de evolución. Fíjense, el septum primum está creciendo hacia la almohadilla o cojinete endocárdico, ¿ya? Pero en algún momento, miren, va a alcanzar a la almohadilla o cojinete endocárdico y va a separar temporalmente la aurícula derecha de la aurícula izquierda, pero esto no es definitivo, porque resulta que este septum primum que se acaba de formar va a sufrir una apoptosis aquí cerca de la parte mea. Quiero que se fijen aquí que cuando el septum primum alcanza a la almohadilla endocárdica, se ha cerrado el ostium o foramen primum, ¿no es cierto? Se ha cerrado por completo. Una vez que esto ha ocurrido, este septum primum empieza a obtener apoptosis un poco por arriba de la parte media y se forma una perforación que divide al septum primum en dos estructuras, una craneal y otra caudal. ¿Ya? Aquí está, ha dividido al septum primum en una parte craneal y otra caudal. Y la perforación que ha dejado en medio se llama ahora ostium secundum. ¿Ya? Estamos viendo ahí las dos estructuras. De la parte, otra vez, del techo de la aurícula primitiva, del lado derecho del septum primum, empieza a crecer ahora esto que está pintadito de azul, que es una membrana semilunar también, crece en sentido caudal, es el septum secundum. Ahí está. Este es el septum secundum. Mientras va creciendo el septum secundum, la parte craneal del septum primum se va reabsorbiendo y va a degenerar por completo. Miren, el septum secundum crece en sentido caudal en dirección al cojinete endocárdico, pero jamás va a llegar a fusionarse al cojinete endocárdico. Lo que hace es sobreponerse en su camino al septum, al foramen secundum, ¿ya? Se sobrepone sobre el foramen secundum y prácticamente lo cierra. En el momento que cierra el foramen secundum, entonces se forma este agujero que va a ser el agujero oval, ya que permite el paso de la sangre desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Esto ya ha ocurrido y está produciéndose entre las semanas 5 a 6 del desarrollo. En el momento del nacimiento, resulta que la parte caudal de este, que es el septum secundum, y la parte craneal de la parte caudal del septum primum se fusionan. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión en la aurícula izquierda, ¿ya? Y esa presión aumentada hace que la parte caudal del septum primum se adoce, se despliegue, se apoye, si ustedes quieren, sobre el septum secundum. Y entonces se cierra el agujero oval, ¿no es cierto? Y da paso a la formación de esto que ustedes ven en el corazón de los cadáveres, ¿no es cierto? En el tabique interauricular, en el lado derecho, que es esta pequeña depresión que es lo que conocemos como la fosa oval. Esta fosa oval se establece hasta los 3 meses después del nacimiento. Este repliegue semilunar que está delimitando la fosa oval es la válvula del agujero oval que está constituyendo esto, ¿no es cierto? Este punto de cierre, eso que solo se he pintado de amarillo y que les voy a ampliar en este momento. Ahí estamos viendo, lo azul es el septum primum, lo azul es el septum secundum, lo rojo es el septum primum y los dos se han fusionado a ese nivel para cerrar este que era el agujero oval y esta depresión que se forma es en forma de semiluna, esa es la fosa oval. Repetimos, se ha organizado esa fosa oval hasta el 3er mes después del nacimiento. Así que cuando vayan a ver el cadáver, van a ir a ver eso más. Ya, ya. Entonces, vemos esta parte, ¿no es cierto? El desarrollo del sistema venoso. A ver, un ratito. Ah, ya.
Miren, ya habíamos hablado de los senos venosos, ¿no es cierto? Tanto del derecho como del izquierdo, que van a desembocar juntos en la pared de la aurícula primitiva. Con el desarrollo dijimos también que el seno venoso derecho es el que desarrolla más rápido, desplaza al seno venoso izquierdo y hace que se adhieran, que se unan hacia la aurícula derecha, en la pared dorsal de la aurícula derecha. Entonces, fíjense, aquí estaba la desembocadura, esta es la aurícula derecha, vista desde la configuración interna, esta es la válvula del seno venoso, la que desemboca, cuando desembocaban juntos, y aquí ya estamos viendo el desarrollo, ¿no es cierto? Ha desaparecido el lado izquierdo de la válvula, el lado derecho de la válvula se ha organizado para que en la parte superior desemboque la vena cava superior, en la parte inferior forma la desembocadura de la vena cava inferior y aquí estamos viendo la desembocadura del seno venoso izquierdo que está formando el seno coronario, ¿ya? Entonces, ya viendo esta estructura, vemos que desde la configuración interna, la aurícula derecha, miren, su parte lisa de la aurícula derecha, este segmento, es resultado de la incorporación de los senos venosos. Y esta parte, este otro segmento, miren, corresponde a la aurícula primitiva. Esa es la parte rugosa, trabecular, ¿no es cierto?, de la aurícula primitiva, que es lo que nosotros conocemos como la auriculilla o el apéndice auricular. En el lado izquierdo, también la configuración interna presenta una parte lisa y una parte rugosa o trabecular, solamente que en la aurícula izquierda la porción lisa corresponde de la incorporación de la vena pulmonar. Esta vena pulmonar, que inicialmente es una, después se divide en dos, una superior y otra inferior, y esa superior e inferior se dividen en derecha e izquierda. Se incorporan a la pared de la aurícula, van a constituir su parte lisa, y el resto de la aurícula, que tiene una superficie rugosa, trabecular, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos como los músculos pectíneos, otra vez el resultado de la aurícula primitiva. ¿Ya? Listo. Ya hemos visto cómo se ha dividido la aurícula, tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda y además hemos visto la configuración interna, cómo ha quedado. Ahora vamos a formar el ventrículo, vamos a dividir el ventrículo y vamos a formar el tabique interventricular. El tabique interventricular va a tener dos partes, saben ustedes, una parte muscular y una parte membranosa. La parte muscular es esta que va a crecer, va a formar el tabique interventricular muscular, van a ser del piso del ventrículo primitivo por migración también de células mesenquimatosas que van a crecer hacia el cojinete o almohadilla endocárdica, que es esta. Miren, ahorita hay una comunicación entre el ventrículo derecho e izquierdo, es el agujero o conducto interventricular, que es normal que esté presente hasta la semana 7 de desarrollo aproximadamente. Después de la semana 7, esta porción muscular del conducto del tabique interventricular tendría que fusionarse con la porción membranosa del tabique interventricular. Aquí están sus dos porciones, tabique interventricular membranoso y el tabique interventricular muscular. La parte del tabique interventricular muscular, miren, va a formarse del piso del ventrículo, como hemos dicho, y la parte membranosa está constituida por tres porciones. La propia almohadilla o cojinete endocárdico y dos crestas, la cresta vulvar derecha y la cresta vulvar izquierda. Esas tres constituyen la porción membranosa del tabique interventricular. Parte de la configuración interna de lo que va a ser el ventrículo primitivo está determinada por el flujo de la sangre. Ya desde esta que sería la aurícula cae la sangre con fuerza y va a producir una horadación, va a ir perforando la pared del ventrículo. Y esas perforaciones, esas irregularidades que ocasiona el flujo de sangre es lo que nosotros determina que se forme su configuración interna y va a formar primeramente estos que son los músculos papilares. Del vértice de esos músculos papilares, por el propio flujo sanguíneo, se van a formar estas cuerdas tendinosas. Al principio eran músculos, pero se van a ir adelgazando y van a formar las cuerdas tendinosas que se van a unir al borde libre de estas que son las válvulas auriculoventriculares, que por supuesto también a ese nivel del conducto auriculoventricular primitivo,
que se dividió en derecho e izquierdo, también había gelatina cardíaca y esa gelatina cardíaca junto con las células de la cresta neural, pues van a formar estas válvulas, las válvulas auriculoventriculares. Chicos, miren, hemos formado ya las dos cavidades auriculares, las dos cavidades ventriculares y estamos viendo la formación de las válvulas. Ambas cavidades, tanto auriculares como ventriculares, hemos formado su configuración interna, ¿ya? Entonces, el corazón prácticamente ya está constituido ya en su estructura y esto ocurre hasta la semana 8, ya deberían estar todas las cavidades, de tal forma que cuando se ordena una ecografía entre la semana 18 a la 22, ya el corazón debía estar totalmente constituido y si hay alteraciones del desarrollo del corazón, en esta ecografía ya se tendrían que detectar. Ya, ¿qué más nos falta hablar? Además de ver las cavidades, ¿ya? Habíamos hablado, este es el ventrículo primitivo, este segmento es el cono o bulbo del tubo cardíaco y este es el tronco arterial, ¿ya? Entonces, el tronco arterial, tanto en el tronco arterial como en el bulbo van a formarse unas crestas. Estas son las crestas del bulbo cono y estas son las crestas del tronco. Entonces, estas crestas del tronco van a ser una derecha y otra izquierda, se llaman crestas troncales, y las crestas en el bulbo son derecha e izquierda, se llaman crestas bulbares, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir es que estas crestas se van a fusionar en algún momento, se unen en algún momento y van a formar este tabique. Se llama tabique aórtico pulmonar. ¿Por qué tabique aórtico pulmonar? Porque al separar la luz de este tronco, están separando el tronco de la pulmonar del tronco de la arteria aorta. Más hacia abajo, esa división hace que la raíz de la pulmonar se incorpore al ventrículo derecho y la raíz de la aorta se incorpore al ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, esas raíces son lo que van a formar el origen de estos vasos dentro de los ventrículos correspondientes. Ahora, estos troncos o estas crestas, antes de fusionarse, tienen que sufrir ese giro de 180 grados, ¿ya? Que se está ilustrando un poquito en esta imagen, ¿ya? Pero es un poco confusa. Entonces, gira en 180 grados, se fusiona y eso determina que la arteria pulmonar y la aorta nazcan un poquito enrolladas una sobre la otra en su origen. Habíamos mencionado que el tabique, que la arteria, el tronco de la aorta nacía del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Y esa parte de la incorporación del bulbo arterial o cono arterial hacia el ventrículo izquierdo, el origen de la aorta es lo que conocemos como el vestíbulo aórtico. En cambio, en el lado derecho, el origen de la pulmonar, que resulta de la incorporación del bulbo cardíaco, se conoce como cono arterial o infundíbulo. Ya. Las válvulas semilunares, que son estas, y son 3 para la aorta y 3 para la arteria pulmonar, pues se van a originar también de unos tubérculos que van a quedar a ese nivel, también producto de vestigios de lo que es la gelatina cardíaca, donde van a migrar células de la cresta neural para formar esta estructura. La forma que van a tener las válvulas semilunares están determinadas por el flujo de sangre, ¿ya? Esa forma de, no sé, de niditos de pájaro, ¿no es cierto? Así nos describe. Con relación al sistema de conducción, ¿ya? A ver, aquí está el nodo sinoauricular y aquí está el nodo auriculoventricular. El nodo sinoauricular, desde el punto de vista anatómico y fisiológico, siempre lo ubicamos cerca de la desembocadura de esta, que es la vena cava superior, y el nodo auriculoventricular lo desembocamos cerca del tabique interauricular, cerca de lo que es la desembocadura del seno coronario. Miren, resulta que los senos venosos, el derecho y el izquierdo, que son los que se han incorporado para formar esta parte del corazón, la parte lisa, son los que tenían cada uno de ellos un grupo de células, ya que al incorporarse el seno venoso derecho a la aurícula derecha, pues va a formar el nodo sinoauricular, y al incorporarse el seno venoso izquierdo a la aurícula derecha va a formar el nodo auriculoventricular. Esto ya está establecido, ¿no es cierto? Obviamente hasta el final del periodo embrionario, y el corazón ya inicia un latido gracias a los estímulos nerviosos que van a liberar estos dos grupos de células que estaban en los senos venosos respectivos a partir del día 21 de la gestación.
Esa es la primera parte que teníamos que ver. Mi presentación está así dividida porque saben ustedes que el cardiovascular se da en más de una clase, pero ahorita vamos a ver la otra parte. Este es el desarrollo vascular. Aquí estamos con el desarrollo vascular. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Otra vez estamos con carátula, sistema cardiovascular, desarrollo vascular. ¿Me confirman? ¿Están viendo la formación del asa cardíaca? Sí, doctora, sí. Perfecto, gracias. Entonces, esta es la segunda parte que tenemos que trabajar hoy día. Y bueno, ya conocen ustedes el tubo cardíaco, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto, solamente para hacer una especie de enlace, ¿no es cierto?, entre lo que hemos visto anteriormente y lo que tendríamos que haber visto en una segunda clase. Bueno, aquí vamos a hablar, ya hemos visto, ¿no es cierto?, en la anterior presentación, cómo se ha formado el corazón con todas sus partes, la cavitación del corazón, cómo se han formado las venas, cómo se han formado las arterias principales, cómo se han formado la configuración interna del corazón. Y ahora vamos a hablar de los vasos que se conectan con el corazón, los que llegan y los que salen, ¿ya? Y para eso tenemos que hablar de la formación de los vasos particularmente, que se produce por dos mecanismos, la vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis se va a producir a partir de los islotes, es decir, de acumulaciones de células. Estas células evidentemente son los angioblastos, ¿ya? Y hay otra forma en la cual se forman también vasos sanguíneos, los cuales se van a conectar con el corazón, que es la angiogénesis. Ya, la angiogénesis en realidad, cuando ya hay un vaso que está formado, este se ramifica, ¿ya? Y ese es el proceso de la angiogénesis, ¿ya? Entonces, fíjense, tanto la arteria aorta como las venas cardinales, que son de los vasos más grandes durante el proceso de desarrollo, se van a formar por vasculogénesis, es decir, a partir de la formación de islotes sanguíneos, de células precursoras, de células que son los angioblastos, pero el resto de las células o el resto de los vasos sanguíneos se van a formar por angiogénesis, es decir, a partir del proceso de ramificación de estos vasos preexistentes. Este es el corazón del embrioncito, todavía, donde tenemos solamente ventrículo primitivo. Estas que están ahí asomándose es la aurícula primitiva, es una sola. Aquí está el cono o bulbo arterial y este es el tronco arterial. Fíjense que del tronco arterial están naciendo estos vasos, ¿ya? Son las arterias de los arcos faringios o arcos aórticos. Son 6, se forman 6 pares, enumeradas en números romanos de acuerdo al orden de emergencia o al orden de que se van a ir formando, ¿ya? Y entonces estos vasos, chicos, van a ir desarrollándose, ¿ya? Y cada uno de ellos van a desembocar en esta que es la aorta primitiva. Hay dos aortas, una aorta derecha, una aorta izquierda, que se van a fusionar para formar la aorta dorsal única que nosotros conocemos. ¿Ya? Pero tenemos que ver la evolución de estos vasos, que son las arterias de los arcos aórticos, o también se llaman arterias de los arcos faringios, que está un poquito más adelante. Aquí está. Aquí está. La arteria del primer par de los arcos aórticos o arcos faringios. Miren, estos vasos van a degenerar. Van a degenerar, pero van a dejar algún vaso importante para nosotros como adultos. Los 3 primeros pares, ya les he dicho que son 6 pares, ¿no es cierto? Los 3 primeros pares tienen una evolución idéntica en el lado derecho y en el lado izquierdo. Y el cuarto y el sexto par de arcos faringios, o las arterias del cuarto y el sexto par de arcos faringios, tienen una evolución diferente. Entonces, la del primer par de arcos faringios degenera y deja para nosotros la arteria maxilar y un segmento de la carótida externa. La arteria del segundo par de arcos faringios degenera y para nosotros forma la arteria del estribo o estapedia y la arteria hioidea. La arteria del tercer par de arcos faringios va a formar en su parte proximal la arteria carótida común y en su parte distal un segmento de la carótida interna, porque la carótida externa viene de una rama del saco aórtico, es decir, de esta estructura de aquí, del saco aórtico, ¿ya?
La arteria del cuarto y el sexto par de arcos faringios, porque la del quinto par no se forma, y si se forma degenera. Estas dos, la del cuarto y el sexto par de arcos faringios, tienen una evolución diferente en el lado derecho y en el lado izquierdo. Ya en el lado derecho, la arteria del cuarto par de arcos faringios va a formar la arteria subclavia derecha. ¿Ya? Y en el lado izquierdo va a formar parte del callado de la aorta, solamente que este callado de la aorta, su parte proximal deriva del saco aórtico y su parte distal va a formar de la aorta dorsal izquierda. Perdón, la arteria del sexto par de arcos faringios. En el lado derecho va a formar la arteria pulmonar, la parte proximal forma la arteria pulmonar y su parte distal degenera. En el lado izquierdo, la parte proximal de esta arteria forma la pulmonar izquierda y en el lado la parte caudal o distal va a formar el conducto arterioso, ¿no es cierto? Esa conexión, este es el conducto arterioso, la conexión entre la arteria pulmonar izquierda y lo que es el callado de la aorta. Ahí está, el conducto arterioso. Ya, esta parte que les voy a mostrar a continuación no está en el ACMA. Ya menciona brevemente, pero no la describe. La aorta dorsal en su parte caudal se fusiona para formar una sola y fíjense, va a formar 31 pares de arterias intersegmentarias a ambos lados, ya por pares. Ya no he puesto las 31 arterias intersegmentales porque basta que nosotros veamos, ¿no es cierto?, a qué nos referimos. Entonces, dependiendo del nivel donde estén estas arterias intersegmentarias, reciben su nombre. Por ejemplo, a nivel cervical van a unirse y van a formar la arteria vertebral. A nivel torácico se van a unir y van a formar las arterias intercostales. A nivel abdominal van a formar las arterias lumbares. La que tenía que ser la quinta lumbar se transforma en lo que va a ser la arteria ilíaca común. Las arterias de la región sacra se van a fusionar y van a formar las sacras laterales y esta ramita terminal es la sacra media, ¿ya? ¿Qué arterias más tenemos que ver que son importantes? Las que van a constituir lo que van a ser el tronco y van a estar formando parte de la cavidad abdominal, o sea, las vísceras, las que van a dar irrigación a las vísceras. Aquí estamos viendo el embrioncito durante la cuarta semana, justo durante el plegamiento, este es el saco vitelino y están viendo que hay ramas arteriales ahí, ¿no es cierto? Vasitos sanguíneos que se están uniendo para formar las arterias. Con la incorporación del plegamiento de la porción craneal se incorpora una parte del saco vitelino que va a formar el intestino anterior. Junto con ella se incorporan sus arterias del intestino anterior que van a constituir lo que van a ser el tronco celíaco, ¿ya? Durante el plegamiento caudal se incorpora otra parte del saco vitelino con sus arterias para formar la mesentérica inferior o posterior. Y el plegamiento de los bordes laterales incorpora otra parte del saco vitelino con sus arterias para formar lo que va a ser la mesentérica superior. ¿Qué más? A ver, las arterias estas, por aquí tendría que estar la placenta. Estas son las arterias del cordón umbilical, son dos también, ¿no es cierto? Una derecha y otra izquierda. Durante el desarrollo, la del lado derecho degenera y solamente queda la del lado izquierdo para formar la arteria del cordón umbilical, que una vez que entra dentro del cuerpo del embrión, miren, esta arteria o estas dos arterias del cordón umbilical van a formar las arterias ilíacas internas y la vesical superior. Ahí están todas las arterias, todo el sistema arterial. Y nos faltan las arterias que van a dar irrigación al corazón, es decir, las arterias coronarias. Estas se van a originar del campo cardiogénico secundario, que van a formar una estructura sobre la superficie del corazón que se llama proepicárdica. ¿Ya? Es el órgano proepicárdico que se origina del campo cardiogénico secundario. Estas células o este órgano proepicárdico va a ser invadida por células epiteliales que van a sufrir una transformación mesenquimatosa y se van a conectar con la arteria aorta, ¿ya? Para dar irrigación a lo que va a ser la propia pared del corazón. Ya. Esto lo vamos a ver lo más rápido posible, es el sistema venoso y con esto vamos a terminar, chicos, porque no nos va a dar el tiempo para más, pero creo que estamos avanzando bastante bien, ¿ya? Entonces, ahora nos toca hablar de las venas que van a drenar toda la sangre del cuerpo del embrión y feto al corazón.
Miren, aquí estamos viendo el asa cardíaca, se está plegando. Esta parte azul es obviamente la parte venosa, es la aurícula primitiva, que se está dividiendo en derecha e izquierda y que está recibiendo al seno venoso, ¿no es cierto?, constituido por la vena vitelina o onfalomesentérica, la vena umbilical está, y aquí está la vena cardinal común, que es el resultado de la unión de la cardinal anterior y de la cardinal posterior, ¿ya? Entonces, estas dos venas, o estos tres pares de venas, que son derecha e izquierda, resulta que tienen una evolución diferente al lado derecho y al lado izquierdo, ¿no ve? Vamos con las venas vitelinas. Primero, estas son las venas vitelinas o onfalomesentéricas, son una derecha y otra izquierda, este es el hígado en desarrollo, y en realidad la vena vitelina del lado izquierdo va a degenerar. ¿Ya? Degenera, la vena vitelina del lado izquierdo, con el desarrollo del hígado, degenera y va a formar un plexo alrededor de la vena, del duodeno. Este es el duodeno en desarrollo, forma ese plexo, y ese plexo se va a unir o va a formar lo que va a ser la vena porta. Más hacia arriba, la vena vitelina va a formar estos sinusoides que van a estar relacionados con el hígado y van a formar la porción hepatocardíaca de la vena cava inferior. Y también van a formar en su parte más caudal un segmento chiquitito de la vena cava superior. Esos son todos los derivados de la vena vitelina del lado derecho, porque la del lado izquierdo ha degenerado. Con relación a las venas umbilicales, también eran dos, una derecha y otra izquierda, y la vena del lado izquierdo, la del lado derecho degenera y solamente queda la del lado izquierdo para transformarse en la vena del cordón umbilical. Esta degeneración ocurre en la semana 7 aproximadamente. Y miren, esta que es la vena umbilical del lado, aquí estamos viendo ya el proceso de evolución, ¿no es cierto? Y la vena umbilical del lado derecho, tanto la parte superior, tanto la parte craneal como caudal degeneran por completo. En la vena del lado derecho, de la umbilical del lado izquierdo, degenera la parte craneal, pero la parte caudal se transforma en la vena del cordón umbilical. Va a atravesar el hígado formando este conducto, que es el conducto venoso, que está transportando la sangre hacia la vena cava inferior, ¿ya? Las venas cardinales. Las venas cardinales son una cardinal anterior, esta es la cardinal posterior, se van a fusionar para formar la vena cardinal común. La vena cardinal posterior va a sufrir anastomosis entre la cuarta a séptima semana y después va a degenerar. Pero esas anastomosis que forman van a formar las subcardinales, las sacrocardinales y las supracardinales, ¿ya? Esa es la cardinal posterior. ¿Cómo evoluciona la cardinal anterior y la cardinal común? Resulta que, a ver, las venas, a ver un ratito, estamos mal, aquí estamos, ya. Estamos la vena cardinal anterior, la vena cardinal común y la cardinal posterior. Resulta que las dos venas cardinales anteriores van a hacer una anastomosis. Esta anastomosis se transforma en la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Lo que queda de la vena cardinal izquierda se va a transformar en esta venita, ¿ya? Que es la vena intercostal superior izquierda, esta vena, ¿ya? Esa. Aquí está el tronco, la anastomosis entre las dos cardinales anteriores que está formando el tronco brachiocefálico izquierdo. Entonces, la vena cardinal anterior del lado derecho y la común del lado derecho se unen para formar la vena cava superior. Aquí está, van a formar la vena cava superior, y lo que queda de la cardinal anterior hacia arriba, en el lado derecho, va a formar la vena yugular interna derecha. En el lado izquierdo, estas venas degeneran, ¿ya? No se forman. Porque no tenemos vena cava inferior, vena cava superior izquierda, ¿no? Con relación a las venas cardinales posteriores, ya les he dicho que se van a anastomosar entre las semanas 5 a 7 y van a formar las subcardinales, supracardinales y sacrocardinales. Aquí en la imagen es un poquito difícil de ver, aunque ustedes con calmita lo van a ver y van a identificar en el lado. Yo les he hecho el resumen en este cuadrito de las cardinales posteriores después de anastomosarse y formar las subcardinales, las sacrocardinales y las supracardinales.
que obviamente tienen una evolución diferente en el lado derecho y en el lado izquierdo. Tenemos que saber que las subcardinales van a drenar el riñón, ¿ya? Y en el lado derecho van a formar la parte renal de la vena cava inferior y en el lado izquierdo pues van a formar la vena renal izquierda y su rama terminal va a formar la vena gonadal, que en los varones son las venas espermáticas y en las mujeres las venas ováricas. Las venas sacrocardinales van a dar irrigación, van a drenar las extremidades inferiores y en el lado derecho van a formar el segmento sacrocardinal de la vena cava inferior y en el lado izquierdo van a formar la vena ilíaca común izquierda. Las venas supracardinales van a van a drenar la pared corporal. En el lado derecho, desde la cuarta al onceavo espacio intercostal, donde están las venas intercostales, estas se van a unir o van a drenar directamente en la supracardinal del lado derecho y van a constituir lo que va a ser la vena ácigos. En el lado izquierdo van a drenar las venas intercostales o se van a unir las venas intercostales desde la cuarta hasta la séptima intercostal a la supracardinal izquierda y van a constituir la vena hemiácigos que va a drenar en la vena ácigos, ¿ya? Entonces, ahí está el desarrollo venoso. Una vena importante que tenemos que mencionar, no podemos no mencionarla, es la vena cava inferior. Y esta vena cava inferior tiene, desde su punto de vista embrionario, 3 segmentos. Un segmento hepático que proviene de la vena vitelina derecha, un segmento renal que viene de la anastomosis de la subcardinal derecha y la sacrocardinal que viene de la sacrocardinal derecha. ¿Ya? Entonces, con relación a esto, pues obviamente van a haber alteraciones y anomalías del sistema venoso, la vena cava superior doble, la vena cava inferior doble, ¿no es cierto? Entonces, y ahí está la circulación. Chicos, a ver, hasta aquí hacemos nuestro repaso, porque yo ahorita tengo que volar, estoy en mi casa dando la clase desde mi casa, porque obviamente si doy la clase desde allá, desde la facultad, es con mucha interferencia por el internet, a pesar que yo utilizo mis datos, pero por el laboratorio donde trabajamos, entonces hay mucha interferencia. ¿Listo? Entonces, hasta ahí tenemos nuestro repaso de cardiovascular para esta clase. Espero que les sirva. Voy a tratar, háganme recuerdo, insístanme, de grabárselos un pequeño videíto de anomalías del desarrollo cardiovascular y esta partecita que nos falta y que con eso estaría listo cardiovascular, pero háganme recuerdo y moléstenme en estos días para que se los pueda grabar, porque no me voy a olvidar, ¿ya? O se los busque un video y les mando. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por su atención, gracias por asistir a la clase, ¿ya? Y los voy a ver el día del examen, por favor, sáquense 100. Y, a ver, tengo que volar para, para llegar a mi clase con mis estudiantes. ¿Listo? Un abrazo a todos, muchísimas gracias, siempre es un gusto y los veo a mis alumnos en la clase en un ratito. ¿Listo? Chao, chao.